Buenas noches, bienvenido a esta primera convocatoria del ciclo Diálogos de Verano en la Casa de la Hermandad Matriz. Tenemos esta noche el privilegio de contar con don Manuel García, catedrático de Historia Medieval de la Hispalense, carrionero de pro, que además él presume de ser carrionero, cronista local del municipio, que ha escrito recientemente, tiene muchos títulos dedicados, entre otros, al rey sabio, a su hijo, en fin, a toda esa época, pero ha escrito recientemente también la historia de la Hermandad del Rocío de Carrión. Poco a poco van aflorando esos libros que faltaban. Carrión está celebrando su centenario, pues hace unos meses se presentaba ese libro. Sin más preámbulos, él ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, ha colaborado en la revista Esvoto también, y nos sugirió la posibilidad de hacer esta conferencia y todo lo que sea, pues abundar en el conocimiento de los orígenes, pues estamos hablando de los inicios de esta devoción, pues nos parece un tema interesante y bueno, pues tiene la palabra, está en tu casa. Quiero agradecer también a la televisión local que nos acompaña esta noche en este acto y que nos va a ayudar también a difundir la conferencia. Bienvenido, Manuel, a tu casa. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, querida Hermandad Matriz de Almonte, madre y maestra de todas las hermandades rocieras, por su estilo y por su devoción a la Virgen, que nos premia cada año dándonos a todos los rocieros lo que más quiere, como es su Santísima Patrona. De modo que muchísimas gracias a la Hermandad Matriz de Almonte, a mi amigo Santiago, a su Junta de Gobierno y a todos los asistentes. Bueno, constituye para mí una enorme satisfacción venir este año a hablar aquí a la Hermandad Matriz de Almonte, al Rocío, de uno de mis monarcas favoritos, Alfonso XI, y de sus trabajos en el libro de la Montería y el análisis que del mismo hace de las rocinas. Y lo constituye por un motivo fundamental, ya lo ha dicho Santiago, mi hermandad cumple el centenario, la hermandad que fundó mi bisabuelo, Antonio Dazapá, un rociero extraordinario, yo lógicamente no llegué a conocerlo, que dio todo lo que fueron sus ganancias de un año, era cosario, 57 pesetas para la corona de la Virgen en el año de su coronación. De modo que yo soy rociero de cuna, me viene por ahí por la herencia. Mi pueblo es un pueblo pequeño, pero muy rociero, en el que desgraciadamente el síndrome de Proscusto, ya lo buscan ustedes, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y en este síndrome Proscusto, pues ha hecho que yo esté hoy aquí hablándoles sobre el rey Alfonso XI y el Rocío, y mis postulados, que eran otros, pues quedaron en suspenso, no olvidados, en suspenso. Bueno, yo les voy a hablar de los orígenes. Es muy difícil hablar de los orígenes del Rocío. Yo les voy a hablar de Alfonso XI, el hombre, el rey, del libro de la Montería, del rey por las rocinas, de las rocinas, de Santa María de la Rocina, bendito y magnífico y bonito nombre que se identifica con todos nosotros, con lo que somos. Ya hablaré de eso. Hablaré sin duda de la tierra y de los hombres, de sus documentos y sus datos, de la interpretación y sus fundamentos, de las alcabalas del pescado, algo que me entusiasma extraordinariamente porque puede documentar lo que la arqueología está ahora descubriendo, la existencia de un puerto muy próximo en la Madre, en Santa María de la Rocina. Hablaré de eso, documentación que se encuentra en los libros de mayordomo del Cabildo Municipal de Sevilla. Hablaré también del hábitat y de los paisajes. Yo hablé aquí hace 2 años de Alfonso X,
me invitó también Santiago, y yo le hablé de un rey que tal vez, sin duda alguna, fuera el primer rociero, más allá de las leyendas decimonónicas o dieciochescas de libros de reglas, que no dejan de ser leyendas, con fundamentos preciosos, pero leyendas. Yo como historiador me voy a la historia, y la historia nos habla de Alfonso X el Sabio, que debió estar por estas tierras, aunque no se constata. Y entonces lo hice muy distinto a lo que lo voy a hacer ahora. Yo entonces di una conferencia académica, ahora voy a poner un PowerPoint para potenciar el diálogo, e incitarles a las preguntas. Porque tengo dudas de que Alfonso X estuviera en el Rocío o en las Rocinas, pero lo que no tengo ninguna duda, porque me lo dice la documentación escrita, es que su bisnieto sí estuvo aquí. Sí estuvo aquí. Son dos fuentes documentales las que nos hablan de que Alfonso XI estuvo aquí y fue el primer monarca que nos nombra. Alfonso X no nos nombra. Sin embargo, Alfonso XI, su bisnieto, sí, un siglo después. Él sí habla en sus documentos de deslinde entre Niebla y Almonte de la ermita o la iglesia de Santa María de la Rocina. Es más, en el libro de su crónica general, el cronista Fernán Sánchez de Valladolid, secretario del rey, sí que dice que el rey estuvo cazando en las Rocinas, que estuvo aquí. Por lo tanto, él sí estuvo aquí y posiblemente pusiera en valor la herencia de su bisabuelo. Y ahora diré por qué. Es muy importante el trabajo del Ayuntamiento de la Villa de Almonte y la expansión de la devoción a la Virgen en el Rocío, en el número 1 y 2 de la revista Esvoto, de Domingo Muñoz, un magnífico historiador. Pero hay un libro fundamental para conocer cómo era el hábitat y la fauna, que son las anotaciones al libro de la Montería del rey Alfonso XI, de un gran amigo mío, medalla de Andalucía, José Antonio Valverde, con el que me reuní varias veces, conservador y salvador de lo que hoy es Doñana, en su casa, que vivía en la calle, lo que hoy es Carrero Blanco, o Flota de Indias, se llamaba Carrero Blanco, hoy Flota de Indias. Era un amante de los perros, tenía 2 perros y tomé varias veces té con él y me habló mucho de esto. Pero este libro de 1000 y pico páginas no lo encuentro por ningún sitio. Tengo que pedirlo a la Universidad de Salamanca, lo pediré y me tardará en llegar. Como quiero remodelar el asunto para la revista, para entonces espero tener qué anotación. Él era biólogo y me interesa mucho la fauna y la flora de la zona. Bueno, ¿cómo era este rey que nos nombra por primera vez? Bueno, Alfonso XI nació el 13 de agosto de 1311 en Salamanca y murió el 26-27 de 1350 en el cerco de Algeciras de la epidemia de peste negra, Viernes Santo. Comenzó a reinar con muy pocos años, 11 años, el 8 de septiembre de 1312 por la muerte de su padre. De su reinado, como lo conocemos por la crónica, y una serie de documentos en los que muchos de ellos nos hablan de que el rey estuvo cazando en Santa María de las Rocinas. ¿Cómo era? Dice la crónica que era no muy grande de cuerpo, rubio es blanco, de buena fuerza, bien acostumbrado en comer y beber, apuesto en el vestir, palabra castellana bien dada, no dudaba en lo que había que decir, de gran puridad, secreto, amaba a los que le servían, le gustaba mucho atender los pleitos, las querellas, mucho cabalgante y mucho de armas, le gustaba el oficio de las armas, por eso venía a las Rocinas, y ahora vamos a ver por qué y qué buscaba. Era selectivo, venía aquí porque había, y ahora lo veremos. De buen corazón y de buena voluntad, se reconoce pecador, acuérdate, Señor de Castilla, muchas veces en la que tú ennobleciste sobre todas las cosas de la tierra, sobre todas las tierras del mundo. Bueno, aquí lo tenemos. El rey, esto está en la Biblioteca Nacional, es una miniatura de la Crónica de España, lo vemos de niño, de joven, ya de adulto y de anciano, ¿no? Bueno, ¿cómo era el hombre? Bien, ya lo he dicho, Alfonso XI recuerda a sus antepasados.
es austero. Sus antepasados fueron su padre Fernando IV, su abuelo Sancho IV y su bisabuelo Alfonso X y su tatarabuelo San Fernando. Lo que se llama la casa borgoñona, que termina con Pedro I, es la que yo trabajo, de Fernando III a Pedro I, y con Pedro I se inicia la dinastía de Trastámara, que se vincula a los Austrias ya en tiempo de los reyes católicos. Yo hablo de la casa de Borgoña, que nace en el siglo XI con la reina Urraca I y su hijo Alfonso VII, en fin, una historia muy lejana. Era austero en la vida cotidiana, excepto en el vestir, era muy presuntuoso. Palabra castellana buena, era discreto y cortés con las damas. Solo conocemos dos mujeres en su vida: la reina María de Portugal, con la que no tuvo relación ninguna, se dedicó solamente a engendrar un hijo, Pedro I. Bueno, antes tuvo un hijo, el infante don Fernando, que fue señor de estas tierras, porque este infante don Fernando vivió solo 6 meses, fue señor de Niebla y de toda su tierra, es decir, todo lo que es Niebla hasta el río Guadiana y por tanto Almonte también. Fue el primer señor de Almonte, Fernando. Era amigo de sus amigos, a veces enemigo muy violento, pero sobre todo es caballeresco, le gustan las armas, la caballería. Fundó la Orden Militar de la Banda, es una orden nobiliaria para premiar a los caballeros, eso con los que venía a cazar a la Rocina. Si ustedes van al Alcázar, verán en innumerables ocasiones un escudo en rombo con una banda, porque su hijo Pedro I heredó esta orden militar de la Banda Roja. Le gusta la caza, las armas, mucho, ya lo veremos. La justicia, la reglamentación. Es muy devoto de San Hipólito. Él nació el 13 de agosto. San Hipólito fue muy devoto de este santo y levantó una colegial donde está enterrado en Córdoba. Les animo que vayan a verla, es muy bonita. Allí está enterrado su padre y él, Fernando IV, San Hipólito. Se coronó en el año 32 por el arzobispo de Santiago, utilizando un simulacro de Santiago con una mano móvil, con una espada, que iba dando espadazos a los reyes que se ponían bajo su advocación. Fue devoto de todas las vírgenes, a la que, algo importante, cristianizó todas las mezquitas. Todas las mezquitas, moravitos o ribat, y ahora hablaré, fueron cristianizadas por Alfonso XI con nombre de advocaciones marianas, la Virgen de Guadalupe o Santa María de las Rocinas. Fue fiel a la iglesia del Papa en Aviñón, se tiene por buen creyente y practica la penitencia. Bueno, aquí lo vemos con sus monteros, sus ballesteros, practicando la caza según las imágenes del libro de la Montería. Bueno, y como rey, ¿qué fue? Bueno, fortalece la corona frente a nobles y concejos, ayuntamientos, crea o prohíbe las hermandades, interviene en los regimientos, en los ayuntamientos, controlando el poder municipal y frena el desarrollo de los señoríos hasta donde puede. Se apoya en una nobleza nueva de funcionarios regios, letrados, formados en las universidades, y fue el último gran monarca conquistador. Controló el estrecho de Gibraltar para Castilla, conquistó Olvera, Tebas, Gibraltar, Alcalá la Real y Algeciras. Venció a los musulmanes en la batalla del Salado de 1340, alejando cualquier peligro benimerín por la comarca, entre ellas esta, que en 1379, Guadalquivir arriba y desembarcando los benimerines en la Guarda, que en la Guarda, Manolo, la Puebla del Río, se llamaba la Guarda del Río, desembarcando en la Guarda, ració todas estas tierras de las marismas. ¿Y qué buscaba? Yeguas, rocinas, Santa María de las Rocinas, de las yeguas, tan vinculada a nosotros, y de los yeguerizos, que extendieron la devoción
del Rocío a toda la comarca donde actuaban, en Hinojo, en Pila, en Rociana, en Carrión, los yeguerizos, Santa María de las Rocinas, de las yeguas, como hay Santa María de la Sierra o de las Aguas, nombre precioso, vinculado a lo que somos, a lo que seguimos siendo. Espectáculo hermoso el que hemos vivido con la saca de la yegua. Es verdad que estas se remontan al año 1504, pero ya entonces había yeguerizos que debieron extender la imagen de esta Virgen que le protegía en los temedales. Ahora hablaré qué son los temedales. Bien, mantiene la hegemonía de Castilla en Portugal y en la Corona de Aragón, y sobre todo extiende las partidas a través de ordenamientos regios, tiene una notable vocación europea. Quizás nos ha llegado del rey esta imagen tan bonita, camino de su coronación, o sobre todo esta otra, los hijos tenidos con su favorita, con Leonor de Guzmán. Tiene una ópera muy bonita que se llama La favorita de Gaetano Donizetti, una obra romántica que transcurre en el Alcázar de Sevilla. Los que somos amantes de la música y de la ópera, a mí personalmente me gusta mucho, porque vindica el personaje y sobre todo el papel de esta mujer, que sin ser reina fue amante fiel, le dio 11 o 12 hijos, entre ellos el futuro Enrique II, y fue reconocida como reina por monarcas de Aragón o de Inglaterra. Bueno, aquí le he puesto alguna foto. Esta es la tumba del rey. Bueno, el libro de la Montería. Vamos a entrar en el segundo apartado y ya nos metemos en faena. Bueno, hay muchos autores que señalan que el libro de la Montería fue obra de Alfonso X. No es verdad, porque por los personajes que aparecen, que son los monteros del rey, los monteros de Mures, que no de Villamanrique, de Mures, estos monteros del rey, evidentemente que debían existir también en estas rocinas, por los nombres de los personajes, son todos del siglo XIV. Puede ser que Alfonso X iniciara la idea de hacer un libro de la cacería, pero fue Alfonso XI el que dio las directrices fundamentales. Es un libro de caza mayor o venatoria, sobre todo de dos elementos, jabalíes y osos, y los venados y los corzos. Claro que existían, pero al rey no le interesaba, porque la caza venatoria menor, es decir, los osos, no interesa. La caza es un deporte áulico regio, ejercitada por los reyes y nobles como un acto de preparación bélica. Estos animales, los venados, los corzos, los ciervos, son huidizos. En cambio, los osos no había aquí, pero los jabalíes sí que atacaban. Y ahí se ejercitaba y se veía el valor de los caballeros de la banda que acudían. No el resto. ¿Significa que no que había? Claro que había, como había caza menor, y ahora les daré unos datos sobre la caza menor en el entorno y lo que valían unas perdices y lo que costaba una libra de puerco y lo que valía un par de conejos. Y lo pondré en relación con lo que ganaba un peón en Almonte, un peón que iba al campo a trabajar en tierra llana, tierra suya o sobre todo tierras de arrendamiento, para que vean ustedes que la carne de caza y la carne en general, ayer como hoy, es cara. El libro de la Montería tiene tres partes. Los dos primeros no nos interesan, porque él habla de los perros, un amante de los perros para cazar, las realas, cómo se entrenan. En cambio, el tercero sí habla de los cazaderos. Por tanto, nos interesa la geografía cinegética, porque estos animales que él señala, los jabalíes y los osos, necesitan un hábitat específico, y a través del análisis de estos animales conocemos el hábitat de las rocinas. Oiga, profesor, ¿no hubo veda? Sí. En la rocina se señala que los meses de caza, y ahora veremos por qué, son octubre, noviembre y diciembre. Ojo, meses de caza de jabalíes y osos. Osos pocos. También abril y mayo, según las circunstancias. Si eran húmedos, si no eran húmedos, no.
Ahora bien, en las Cortes de Madrigal de 1258, Alfonso X dispuso una normativa de veda para toda Castilla, de las Carlestolandas, es decir, de final de Semana Santa a San Miguel, en el verano, periodo de reproducción. Bueno, Domingo, en su trabajo, realiza un maravilloso examen sobre la presencia regia de los monarcas de Castilla y León en las tierras marismeñas de las Rocinas, que se documenta ya desde 1262. Efectivamente, a raíz de la conquista de Niebla, el rey pasó por aquí. Yo tengo dudas de que viniera realmente aquí, por motivos siempre cinegéticos. Si bien el repartimiento de Sevilla del año 52 adjudicó parte de las marismas gallegas, los terrenos conocidos entonces como el bosque de las Rocinas, el más occidental en los términos de Hinojo, que era tierra de Sevilla, aunque en el año 1888 pasó a Huelva por Carrión, por mi pueblo, tuvo mucho que ver el ferrocarril, no es propio de contarlo yo ahora, pero esa pérdida fue fundamental porque ya aseguró definitivamente que Sevilla perdía la salida al mar, de la que hablaré, porque hubo un proyecto cuando se creó la Ley de Provincias de 1833, en 1823, en el que Sevilla salía al mar por aquí y iría el término de la provincia de Sevilla desde el faro de Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir. Almonte posiblemente hoy sería un gran puerto marítimo, pero hubo intereses entre las élites liberales sevillanas que querían que Almonte fuera Sevilla, pero las élites rurales, ganaderas, que temían perder el espacio rural por un desarrollo económico liberal, no le interesó. Y al que no le interesó fue a un motriqueño que hizo la ley de provincia del año 33 y privó a Sevilla de la salida al mar. Bueno, eso se llama ucronía de la historia. Javier de Burgos, ¿qué hubiera pasado si Almonte hubiera tenido su salida al mar? Hay algunos mapas, en el libro que te he dado viene, con Almonte saliendo al mar y metido en la provincia de Sevilla. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos, a lo mejor Rocío sería otra cosa. Y puede que Sevilla buscaba el gran puerto que el Guadalquivir ya no tenía, toda vez que Huelva todavía no estaba definida, porque la capitalidad onubense se pensó en Ayamonte, se pensó en Palo, en Moguer, en Aracena, hasta en Valverde del Camino. No estaba todo claro, pero bueno, hubo intereses y Sevilla perdió la salida al mar. Bien, bueno, ¿cómo eran aquellas tierras de Santa María de las Rocinas? Nombre precioso. Eran tierras de frontera del antiguo reino de Niebla, propiedad de Abenmafot, al menos hasta la conquista. Existe hoy en Puebla del Río, en La Guarda, se llama Puebla porque fue repoblada por Alfonso X en 1272, una torre que se llama la Torre de Abenmafot. Esta torre de Abenmafot recibió a todos los musulmanes de Niebla después de la revuelta mudéjar de 1266. Solo a partir de entonces estas tierras quedaron vacías de moros y se trasladaron casi todos a la torre de Abenmafot. Hubo en la Rocina un morabito. Explico lo que es eso. Se entiende por morabito una pequeña ermita de tradición islámica en la que vivía o solía vivir algún alfaquí o cadí, hombre religioso, conocedor de las leyes coránicas, que como los eremitas castellanos cristianos abandonaban las muchedumbres y se retiraban. ¿Dónde se iba a ir? Sitios salubres, marginales, periféricas, aquí. ¿Hubo algo de eso? No lo sé, yo me inclino que algo debió existir, porque Alfonso X, si entendemos que dio orden para bendecir una iglesia o una ermita con el nombre de Santa María de la Rocina, creo que no la creó de la nada, sino que se fundamentaría en algo. Esa es una opinión mía y yo le recomiendo un libro muy bonito de Fátima Roldán, Niebla musulmana. ¿Hubo algo? No lo sabemos, pero creo que posiblemente algo habría aquí.
un eremita, un personaje de reconocida santidad. ¿Y a qué se dedicaba? A la meditación y a cuidar las yeguas, los caballos, el ganado, a atender a las élites musulmanas que tenían sus intereses agrarios. No olvidemos la racia de los benimerines de 1279 buscando yeguas. Santa María de la Rocina buscaba yeguas, caballo marismeño, duro, criado en las marismas, eficaz en tiempos de sequía, acostumbrado al agua, al fango. Eso es lo que buscaba. Por tanto, debió ser una tierra de montes, de bosques, de lagunas, de sotos. Ahora hablaremos qué es un soto, que debió tener importancia. No conocemos importancia para la caza menor de la supervivencia de los vecinos comarcanos y también para la caza de los nobles y los reyes. Y le he señalado las algaradas de los benimerines por las marismas del Guadalquivir en 1275 desde Sanlúcar de Barrameda y desde la Puebla del Río buscando las yeguas de Santa María de las Rocinas. Bueno, esta es la famosa reconstrucción que tenéis allí, magnífica, puede ser así. Yo creo que ahí había ya algo que llamaba poderosamente la atención. Le tengo aquí reseñada alguna documentación. En 1335, el deslinde de niebla al monte Imoguer, pues ya se habla de la existencia de la ermita de Santa María de la Rocina. En la crónica de Alfonso XI en la guerra de Portugal, que para mí es fundamental, en el libro de la Montería, en el testamento de una señora, Urraca Fernández de Niebla, que da 2 maravedís a la iglesia de Santa María de la Rocina. Es decir, ya tenemos una ermita con culto, 2 maravedíes. Pobre mujer, no tendría mucho. Bueno, el sueldo de un peón en esta época, en mi época, mediados del siglo XIV, era 5, 8 maravedíes al día, no era mucho, de sol a sol. En 1340 la iglesia de Santa María de la Rocina nuevamente aparece. En 1421 ya en poder de la Casa de Niebla. Se quejan los vecinos de Almonte a Juan II por los agravios, pero me interesa sobre todo destacar algo: el portazgo o la aduana del pescado, algo muy importante, en el camino de Almonte a Sevilla, que pasaba por Santa María de la Rocina. En 1431, ya señorío de la Casa de Guzmán, se alude nuevamente al portajo del pescado que cobran los oficiales del rey de Sevilla. ¿Dónde? Donde empezaba el término de Sevilla, en Hinojo. ¿Y en qué sitio? Posiblemente en el arroyo de Santa María, el puente de la Jolí, que servía de separación entre Sevilla y el señorío. Pregunta, ¿qué hago yo? Bueno, ahora hablaré de las chozas de Matalascañas. Bueno, ¿y por qué se cobraban las alcabalas del pescado aquí? ¿Había algo aquí que favorecía ese tránsito del pescado? Pues claro, lo que la arqueología está intentando descubrir: la existencia de un puerto, las alcabalas del pescado, y el puerto de las Rocinas. Se alude desde luego a que traían pescado de las chozas de la playa de las Figueras, como siempre se llamó, de las higueras. Pero es verdad que los papeles de mayordomazgo hablan del camino real del Rocío a Sevilla, por la raya, por Hinojo, es decir, por el arroyo de Santa María, donde posiblemente se cobraran las alcabalas del pescado. ¿Por qué no se cobraba antes? Porque era término de Niebla, y Niebla y Sevilla eran del rey. No había esto. Pero al pasar a la casa de Álvar Pérez de Guzmán se cobraba la alcabala del pescado o de las sardinas, dicen algunos documentos. Creo que el texto documental es muy bonito porque apoya unos inicios arqueológicos muy interesantes. Las alcabalas del pescado. En este trabajo muy bonito que se publicó en el Boletín de la Hermandad de Pilas, pues se señala todos estos caminos. Él no conoce las alcabalas del pescado, claro, ni las iniciativas arqueológicas del puerto, sigue pensando en el camino de Matalascañas. Yo creo que no hacía falta ir a Matalascañas,
la madre arriba navegable salía el pescado desde Sanlúcar con mayor facilidad. Bueno, Alfonso XI, en la crónica de Valladolid, dice que en la guerra de Portugal, en el otoño del invierno de 1337, nos dice Fernán Sánchez de Valladolid, que fue a Niebla a correr unos sotos muy grandes que decían de la Rocina. Eran tierras del alfoz de Niebla, de Sevilla o ya de Álvar Pérez de Guzmán. Yo creo que ya eran tierras señoriales, pero el rey tenía reservado unos cotos regios, ya lo señalé. Almonte tenía un término muy reducido y los apremios económicos de la corona y del concejo de Niebla justificaron la venta a Álvar Pérez de Guzmán, que por otro lado era alcalde mayor de Sevilla y tenía intereses ganaderos, caballos en esta zona. Esto no era desinteresado, aquí había una confluencia. Yo soy alcalde mayor de Sevilla, cojo rentas de mi oficio de alcalde y le compro a Niebla por el rey estas tierras para garantía de mi ganadería. La crónica de Alfonso XI es muy clara, la leo. Estando el rey en Sevilla en noviembre-diciembre, ¿recordáis cuando se cazaba osos y ciervos, y jabalíes? Noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre. Estando el rey a finales de noviembre y diciembre en Sevilla organizando la guerra contra Portugal, no voy a hablar por qué motivo, dice la crónica de Alfonso XI. El rey había enviado a llamar a los concejos son las tropas municipales de Córdoba, de Écija, de Carmona, de Jerez. Desde que fueron ahí ayuntados, se ayuntaron todo su ejército en Sevilla, en el Palacio del Caracol, en el Alcázar. El rey partió de Sevilla y fue, qué bonito, a Sanlúcar de Alpechín, Sanlúcar la Mayor. Sanlúcar la Mayor. Está utilizando el camino real que va de Sevilla a Niebla por la antigua carretera nacional. El otro fue a Villalba, el otro al lugar de Niebla. Y Dende, estando en Niebla, fue a correr monte a unos sotos muy grandes que dicen de las Rocinas. Estas jornadas tomaba en estas tierras porque los suyos que habían de ir con él pudiesen alcanzarlo. Edende fue a Niebla, Edende a Gibraleón, cruzando el Guadiana hacia Portugal. El libro de la Montería, escrito hasta 1348, nos dice lo que sigue. Que hay una jara, ahora diré lo que es una jara, en Forniello, es buen monte de puerco en invierno, claro. Y la jara de Mure, tantas veces estudiada, pero qué curioso, que es en el Aljarafe, no en la Rocina. La jara de Mure no está en la Rocina, está en el Aljarafe. Es buen monte de puerco en invierno. Interesante, ¿verdad? Está definiendo el territorio, lo que es la Rocina y lo que es el Aljarafe. Y ahora dice, en tierra de Niebla hay una tierra que dicen las Rocinas, es llana, es de todas sotos, y ahora veré qué es un soto. Hay siempre y puercos, son de correr esta guisa, poner las vocerías de los perros entre un soto y otro, en lo más estrecho posible, poner la armada, la gente a caballo, con sus lanzas. Bueno, yo lo conocí, y algunos de por aquí también, cuando todavía se realizaban batidas, los que conocimos aquella vieja Matalascaña de los años 60, perdida para siempre. Yo he visto a la Guardia Civil y los monteros y los guardas con sus lanzas, porque había incrementado muchísimo el número de los puercos y había que llevar a cabo una limpieza, carne que después se repartía y se vendía en los mercados. Bien. No se puede correr estas tierras si son en invierno muy secos. No se puede correr estas tierras si no en invierno muy seco. Veremos que tiene que ser el invierno seco. No sean lluviosos. Ahora veremos por qué. La razón porque hay muchos tremendales. Ahora veremos qué es los tremendales. Los yeguerizos lo saben muy bien. En invierno lluvioso. En verano no enden correr, no vienen a correr puercos en verano,
porque es la tierra muy seca y muy dolentiosa. Ahora veremos que es una tierra muy dolentiosa. Y señaladamente son los mejores sotos de correr, cabo una iglesia que dicen, una iglesia, no una ermita. Algo ha cambiado, ¿verdad? Ya no es la ermita que fundó Alfonso X, no, una iglesia. Y ellos sabían lo que es una ermita, una iglesia. Aquí hay algo más, que dicen Santa María de la Rocina, de la Yegua. Y al cabo otra iglesia que dicen Santa Olalla. Me detengo aquí, no existe la laguna, se ha secado, pero yo y otros muchos de mi edad la conocimos, la laguna de Santa Olalla. ¿Santa Olalla qué es? Es Santa Eulalia. ¿Y Santa Eulalia quién es? Santa Eulalia es una santa, hay dos, una de Mérida y otra de Barcelona. Me interesa la catalana por lo que voy a decir. Si ustedes han ido a la iglesia, a la Sé de Cataluña, en la proximidad de la Plaza de Rey, pues habrán entrado en la iglesia y observarán que hay una fuente, la fuente de Santa Eulalia, donde hay muchos patos, hánsares, gansos, y allí sueltos, y la gente le echan de comer. ¿Por qué? Porque Santa Eulalia fue una santa, murió en tiempo de Diocleciano, de joven cuidaba patos, hánsares, y hay una vinculación de los hánsares y de las aves relacionadas con las lagunas con Santa Eulalia. El nombre está claro, alguien llamó Santa Eulalia porque vio en estas lagunas y le recordó con los patos, con los hánsares, la toponimia, la vicisitudes de esta santa, que porque aquí no hay tradición de Santa Eulalia, lo mismo que Santa Olalla del Cala, Santa Eulalia, lo mismo. ¿Eran catalanes? ¿Venían de Mérida? No lo sabemos, pero la nomenclatura es muy bonita, es decir, la vinculación de una santa con hánsares, con aves acuáticas, patos, gansos, que en la laguna debió existir. Quedó acá, bueno. La Rocina, su hábitat, los paisajes. Bueno, voy a hacer ya más concreto. Desde luego estoy hablando de cazaderos del rey, y un deporte para la práctica bélica, no un deporte cualquiera. Se trataba de animales violentos, osos y puercos, que atacaban. Los ciervos, los gamos son más huidizos, se van. ¿Hubo casas de subsistencia? Sin duda. ¿Debieron los almonteños de entonces cazar aquí conejos y demás? Claro que sí. Miren, en la zona próxima a Sevilla, un par de conejos pues valía 4 blancas la pieza. Una blanca vale medio maravedí. O 3 maravedíes, un par de conejos. Y la gente venía aquí a cazar conejos. Y lo que más me interesa, una libra de carne fresca de cérvidos, pues valía 3 maravedí. 3 maravedí valía un tasajo. Tasajo es una carne seca y desangrada de jabalí. Si el sueldo era 5 a 8, la carne de caza era cara, la que se vendía por estos pueblos. ¿Cuánto es una libra? No llega a medio kilo. 400 algo, no llega a medio kilo. También una docena de zorzales que debían cazarse por la zona, pues valía 3 maravedí. Es decir que, pero el libro de la Montería no le interesa esto, está buscando otra cosa, está buscando, pues desde luego, caza mayor. Bueno, leemos el libro de la Montería y ahora me centro en lo que quiero explicarle. En Tierra de Niebla, ¿no era Dalmonte desde 1335? ¿O se refiere al coto del Rey de la Rocina que está entre Santa María de la Rocina y el arroyo de Santa María y el arroyo de la Jolín? Dice que es llana. Cuando en la fuente habla de llana, que es monte llano, sin grandes ondulaciones, posiblemente tierra de labor también, cereales de secano, para perseguir las piezas a caballo sin peligro. Y los sotos, que tanto alude a los sotos, son lagunas, son lucios. Los sotos, a veces salobres, otras no, más o menos profundas, son tierras miocenas y cuaternarias, propias de la depresión del Guadalquivir, son tierras de marisma.
Los inviernos secos que non lluviosos. Dice por los tremedales. ¿Qué son los tremedales que había aquí? Son terrenos pantanosos cubiertos de césped, de hierba, donde se hunden los caballos y el ganado marismeño. En la labor de los rocianos o de los yeguerizos, cuando eran llamados para rescatar los ganados hundidos en los tremedales. El rey lo sabe, en invierno hay tremedales que no se ven, están cubiertos por las hierbas y los animales se caen. En verano no se puede correr a caballo, aunque hay puercos, dice el rey, porque es una tierra muy dolentiosa. ¿Qué es para el rey una tierra dolentiosa? Un paisaje inhóspito, árido y caluroso. A excepción de los meses de abril y mayo, se llueve, como hemos tenido la madre a rebosar en abril y ahora está prácticamente retraída. ¿Y cuáles son los mejores sotos para cazar? La iglesia de Santa María de la Rocina y su entorno, y la iglesia de Santa Olalla de la Laguna. De modo que este era el paisaje: tremedales, sotos, algo más. Bueno, sigo a José Antonio Valverde. Jaras, cañaverales y juncos. ¿Esto qué es? Jaras y garrigas mediterráneas muy leñosas, donde se ocultan las fieras que rodean los sotos. Los sotos no están abiertos, están llenos de jaras, cañaverales, de juncos, y ahí se oculta la fiera a beber. Es la especie más frecuente de la región mediterránea occidental. También hay chaparros, alcornoque, encinas y acebuche. En la regulación del diezmo de la ciudad de Niebla, en 1349, por Alfonso Martínez, se dice que en la Rocina predominan los chaparros y los alcornoques. ¿El profesor y los pinos? No hay. Los pinos vienen después. Hay algunos pinos en el paisaje, pero estos pinos piñoneros son obras de Juan Alfonso Pérez de Guzmán, el tercer conde de Niebla, duque de Medina Sidonia, que incide a los vecinos de Almonte a plantar pinos piñoneros para recoger los piñones y ser una fuente de subsistencia. A partir de 1497 la presencia de los pinos ya es mucho más intensa, pero en el libro de la Montería lo que abundan son los sotos, los tremedales, las lagunas, las jaras, los cañaverales, los juncos, los chaparros tan bonitos, los alcornoques, confundirlo con las encinas, y los acebuches tan vinculados a nuestro clima, y los pinos, eso vendrán después. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes y espero algunas preguntas al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Qué delicia escuchar todo lo que nos has contado y que nos ha situado en un paisaje que hoy no es tan... que ha cambiado a lo largo del tiempo. Creo que es un trabajo muy interesante para que lo publiquemos también en la revista Esvoto. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta, pues ahora es buen momento. Bueno, pues nada, si ha quedado todo claro, mejor así. Y nada, agradecerte tu participación. Tenemos un pequeño detalle de recuerdo de esta participación y no quiero desaprovechar la ocasión para recordar a todos los que estáis que tenemos una exposición muy interesante de Daniel Gil, una exposición fotográfica. Se abre los fines de semana. Bueno, tenemos el encuentro de jóvenes. Miércoles hasta el fin de semana abrimos. De miércoles a fin de semana pueden ustedes venir por la tarde a disfrutarla y recordar que el ciclo continúa a partir del día 7. El día 7 vamos a hacer un homenaje a Isabel Alfonso de Borbón, una de las infantas de España más rocieras. Vamos a hacer una mesa redonda
en la que va a estar con nosotros Manuel Ángel Vallafer, va a estar Julio Mayo, moderada por Carlos Castrillo. Y el día 13 de agosto haremos también una mesa redonda sobre la novela de José María Márquez, 6 días de agosto, ambientada en los acontecimientos que se vivieron en el monte en 1810. También lo vamos a hacer en formato de mesa redonda, va a estar Juan Villa, va a estar José María Rodríguez de Cepeda, el actual vizconde de La Palma y el propio autor de la obra. Pues nada, agradeceros a los que habéis querido acompañarnos esta noche y, como digo, pues un pequeño detalle para Manuel de recuerdo de tu participación en este ciclo. Muchas gracias. Un fotito, una foto. Una foto. Muchas gracias. Gracias a ti.